Él es Ancor Dorta, quien además lleva tiempo abogando, fíjense ustedes, por la independencia económica de Canarias con respecto a la península ibérica. Le vamos a dar la bienvenida a la fuerza de la televisión local de Canarias. Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Porque claro, la primera pregunta de manera oficial en una crisis sanitaria es preguntar como mínimo por el estado de ánimo y sobre todo el de salud. Hombre, ya se hace un poquito pesado el encierro, ¿no? Pero de salud estamos bien y con fuerza, ¿no? Bueno, pues me alegro que así sea. Se inicia, es actualidad, se inicia esta desescalada, iniciamos un periodo de fases. El plan para alcanzar la normalidad se llegará a esa fase 3, pero ojo que cada una de las 4 fases, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, podrán tener una duración de 2 semanas, así que quedarían hasta 8 semanas. ¿Cómo cree usted que afecta a la economía este plan de desescalada? Ya no la propia crisis, sino el plan hacia lo que se supone que va a ser una nueva normalidad. Yo creo que el plan es lo de menos, la desescalada es lo de menos, ¿no? Yo creo que el daño ya está hecho y sobre todo el daño futuro es lo que nos debe preocupar. Algunas empresas abrirán, fantástico, algunos bares podrán abrir, fantástico, pero un bar cubriendo un 30% de las plazas, un restaurante cubriendo el 30% de las plazas no cubre costes. Normalmente necesitas cubrir hasta un 60% para empezar a ganar dinero. Claro. Así que... Las cifras son claras, ¿verdad? Pues es que las cifras son claras, las que está usted exponiendo. Hay que ser responsable, porque se habla de no ser negativos, de llamar un poco a la positividad, pero claro, lo que no se puede hacer es caer en la utopía. Una cosa es la positividad y otra cosa es evadir la realidad, porque la gente vive de realidad, no de positividad. ¿Podrá Canarias recuperarse de esta crisis o necesitará y necesitaremos los canarios un plan económico específico? Yo creo que la crisis del 2008 empezó y nos atacó uno de los motores de la economía canaria, que era la construcción. No aprendimos y hemos vuelto a cometer los mismos errores. En lugar de diversificar la economía canaria, la hemos concentrado aún más. Y eso nos da que ahora mismo un 35% de la economía canaria es el turismo. Pero no solamente el problema es que un 35% de la economía canaria sea el turismo, sino que el turismo es el principal fuente de ingresos del sector público canario, ¿vale? Los que crean que esta crisis solo afecta al turismo, pues yo creo que se van a llevar una sorpresa. Creo que esta crisis va a ser muchísimo más amplia. La construcción se va a ver afectada por la falta de demanda. La reparación de petroleras en los puertos canarios se va a ver afectada por la caída del precio del petróleo. El comercio, la hostelería, estamos hablando de hostelería, no los hoteles, sino los restaurantes. Sí, los restaurantes, bares de nuestros pueblos, vamos. Exactamente, se va a ver muy, muy afectado, ¿no? Y estamos dentro de un país que no tiene margen de maniobra, porque ni tenemos moneda propia que podamos devaluar ni imprimir, ni tampoco podemos emitir excesiva deuda porque Europa no nos deja, y esto significa que vamos a tener una crisis deflacionista muy, muy, muy importante. Y el turismo, que está como está y es uno de los motores. Hablaba usted del 2008 como un motor dañado, el de la construcción, ahora lo es. El motor turístico no es que esté dañado, es que se ha roto, está totalmente paralizado, y lo peor es que no sabemos cuándo llegan las piezas para repararlo, porque como esto no solo depende de España ni de Canarias, sino del resto de territorios, la pregunta es obvia. ¿Alguien ha pensado en cómo recuperar el motor de la economía en nuestro país? Vamos a ver, incluso si a día de hoy se consiguen hacer una vacuna, hasta la primavera que viene la vacuna no estará disponible, porque una cosa es desarrollar una vacuna y otra cosa producirla para billones, con B, billones de personas. Entonces estaríamos hablando de que la gente, en teoría, si hoy, no dentro de 6 meses, sino hoy se descubre una vacuna, empezaría a volar en mayo, junio del año que viene. Eso significa que la temporada de invierno la temporada de invierno de este año, la temporada de verano de este año y el invierno del año que viene están perdidos, ¿vale? Están hablando de 2 años para que empiece a recuperarse el turismo. Pero no estoy hablando de Canarias, que tienes que venir 4 horas en avión, y con un turismo que es básicamente de personas mayores, jubilados, pensionistas, que son los más expuestos al riesgo sanitario. Son factores de riesgo.
Evidentemente esa gente ahora mismo, pues si va a tener que elegir entre venir a Canarias o irse a Grecia o a Italia, pues seguramente descartarán todos esos países y se irán a Suecia, a Suiza o a Francia, que son muchos, sobre todo el turismo alemán. ¿Por qué? Porque puedes ir en coche, no necesitas coger un avión. O sea, mi hipótesis básica, mi escenario básico es que vamos a estar 2 años sin turismo. Wow. Entonces, estamos en una situación, posiblemente una situación a la griega, ¿no? Quizás no tan exagerada como Grecia, porque Grecia tenía una deuda pública muy superior a la que tiene España, pero desde luego en Canarias la situación no pinta nada bien. Y yo creo que estamos todavía en una fase de negación. Cuando vimos a los políticos, cuando vimos a Ana Oramas el otro día en el Congreso, cuando vimos a Román Rodríguez, cuando vimos a la gente de Coalición Canarias, a los del PSOE, todos, o sea, yo creo que esta situación los ha desbordado y que están todavía en la negación. Hace 10 años, con la crisis del 2008, teníamos que haber replanteado y haber hecho un modelo de país para Canarias. No se hizo. Y ahora vamos a pagar las consecuencias y las consecuencias van a ser muy duras. ¿Esas consecuencias pueden ser tan duras como en tiempos anteriores, allá como los años 60, de ver a una Canarias, permítame decirlo de esta manera, y si yo estoy exagerando, Jorge, le pido que me rectifique. Estamos en directo, puede hacerlo con toda la confianza del mundo, es al revés. Yo quiero empaparme de su conocimiento. Estamos a punto de observar cómo en los próximos meses, quizás incluso en el periodo de estos 2 años del que estamos, usted ha puesto como hilo temporal, consiguiendo una vacuna que todavía no existe, a una Canaria vacía. Se habla de la España vaciada, una Canarias vaciada por tener que emigrar fuera. Y ojo, que ayer aquí hacíamos público una referencia económica vinculada al turismo alemán. Primero, que han prohibido a los alemanes salir, porque no lo ven como factible para este año, así que coincide con su conocimiento y con los datos que está aportando. Pero es que si hacemos un balance de lo que cuesta un billete de avión desde un alemán para Canarias o a un alemán para ir a Baleares, por poner un ejemplo, estamos hablando de que, teniendo en cuenta que los aviones ahora van a tener también que respetar las distancias de seguridad, tener un 30% de ocupación nada más, estamos hablando de que venir a Canarias son 4 viajes de un alemán entre Alemania y Baleares. Eso, que somos región archipiélagica, hace todavía que, a pesar de que haya turismo, seamos de los más golpeados. Por tanto, ¿veremos a una Canarias vacía? ¿Veremos a gente saliendo de Canarias para poder trabajar y ganarnos la vida? En el 2008, por ejemplo, en islas con Fuerteventura, que tenía una gran cantidad de población flotante, había muchísimos gallegos trabajando en la construcción, pues hubo un vaciamiento de Fuerteventura porque se fueron, ¿no? Se fueron, no hay trabajo en Canarias, pues se tienen que volver a España, ¿no? Pues yo creo que eso va a ser algo generalizado dentro de los próximos meses. Quizás no en 1, 2, 3 meses, pero si estamos hablando de aquí a 6 meses, yo veo eso, una caída de la población en Canarias, ¿vale? Eso significa también una caída del consumo. Claro. No solamente estamos hablando de los precios de los aviones, que evidentemente al tener menos capacidad de ocupación van a ser mucho más caros, sino que posiblemente países como Francia o como Suiza, que son receptores también de turismo, bajen muchísimo los precios para atraer o por lo menos tener un mínimo de ocupación que haga que sus sectores turísticos no sufran tanto, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, yo he vivido varios años en Alemania, he vivido también en Suiza, ¿no? La mentalidad es una mentalidad muy conservadora. Y repito, o sea, esta crisis nos ha cogido, pero por todos lados. O sea, si hubiésemos tenido un turismo joven, vale, pues a lo mejor hubiésemos sufrido menos, pero tenemos un turismo de tercera edad, tenemos un turismo de pensionistas, de jubilados alemanes, que vienen aquí a pasarse el invierno. Y teniendo en cuenta la posible saturación de los servicios sanitarios en el caso de que haya una segunda ola de todo esto y tal, yo veo muy difícil que, conociendo a los alemanes, que elijan venir a Canarias por las razones que tú has aportado y muchas más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo sí, no pinta nada bien. Y yo creo que ahora mismo hay que replantearse qué queremos hacer con Canarias. Tenemos una oportunidad fantástica, pero eso significa cohesionar a la sociedad, olvidarnos del juego que políticos y empresarios han estado jugando hasta ahora, y cohesionar a la sociedad y tener un plan de futuro. Y si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. ¿Se están dando los pasos en esa dirección? Yo no lo veo. Eso es lo que quería preguntarle. Por ejemplo, ¿cree usted que los ERTE, tal y como se han planteado, solucionan algo a la caída del tejido empresarial? Lo digo porque, ¿qué deberíamos haber hecho si no es la solución para un parche, por cierto? Y hablo solo ahora del coronavirus, la COVID-19, que nadie pudo predecir y que nadie pudo prevenir.
Bueno, habían estudios de que una pandemia a nivel mundial con la globalización se podía ocurrir, era uno de los escenarios. Oh, un año antes, ahí tiene usted razón, un año antes se había hecho, justo un año, un año antes de que sucediera lo que ha pasado en Wuhan, ya hubo una simulación de varios países, incluido la propia Estados Unidos, de la reacción internacional a una posible pandemia. Claro, pero tampoco hay que ser agorero ni hay que tener una bola de cristal. Es decir, sabemos, lo decían nuestros abuelos, no ponga todos los huevos en la misma cesta. Pues nosotros en Canarias hemos puesto todos los huevos en la misma cesta. Y ahora mismo los huevos se nos han roto completamente. Hay dos clases de crisis. Una es una crisis de solvencia y otra una crisis de liquidez. La crisis de liquidez es que simplemente no tienes liquidez, pero tu negocio sigue siendo solvente. Que es lo que ha pasado en muchos países, ¿no? Que, digamos, hay una falta de liquidez, por eso los bancos centrales han inyectado tal cantidad de dinero en los mercados, ¿vale? Pero los negocios siguen siendo viables porque tienen expectativa de futuro. En Canarias no solamente tenemos una crisis de liquidez, sino también de solvencia. Claro, no. Es muy importante lo que está diciendo. No solo hay una crisis de liquidez, escuchen bien lo que ha dicho, sino una crisis de solvencia, madre mía. Pues miren, yo tengo que preguntarle si, porque con esta crisis de solvencia y naturalmente de liquidez, ¿está la economía canaria capacitada o seguirá teniendo la oportunidad de generar, digamos, captación de capacidad fiscal para generar, por tanto, riqueza y un estado de bienestar? ¿O realmente este golpe lo va a cambiar todo para siempre? Yo creo que este golpe lo va a cambiar todo para siempre, y no solamente en Canarias, no solamente en España, sino en el mundo, ¿no? Una de las cosas es que los comportamientos van a cambiar. Las empresas van a apalancarse menos. Las empresas ahora mismo están muy apalancadas, tienen muchísima deuda, ¿no? Los consumidores han vivido el día a día, sin ahorrar. Normalmente, si vas a un asesor financiero, te dice que deberías ahorrar por lo menos de 3 a 6 meses de tu salario y de tus gastos para tener ahí un colchón, un margen de seguridad. Eso no existe. Estaban diciendo el otro día que... Lo que pasa es que es difícil ahorrar, ¿verdad? Jorge, Ancor, no sé cómo llamarte, si Jorge, si Ancor, porque me han dicho que... Como quieras. Yo te estaba llamando Jorge, pero creo que te gusta más que te llamen Ancor, así que lo rectifico. Claro, bien, es que, mire, llega un mensaje en el que dice Carmelo González. Todavía hoy se pueden alquilar apartamentos más baratos en Basel o Zúrich que en Canarias. Ya es así. Y lo que viene. Y claro, uno se plantea que es verdad que aquí se gana lo que se gana, pero también se paga lo que se paga. No es tan barato vivir en Canarias. Evidentemente, pero yo no estaba hablando ahora mismo de Canarias, estaba hablando de Estados Unidos. Ah, vale, perdona. Dicen que el 40% de los ciudadanos de Estados Unidos tiene problemas en ahorrar $400 para emergencias. Wow. Bueno, eso fue hace un mes, los $400 ya se lo han gastado, por eso están saliendo a la calle diciendo que acaben el confinamiento ahí. En Canarias, 3/4 de lo mismo, tenemos un problema de estructura, tenemos un problema de modelo. Hay 74.000 familias en Canarias que tienen a todos sus miembros en paro y hay un paro juvenil del 32 o 34%, no recuerdo ahora mismo bien. O sea, Canarias lo que tiene es un problema de modelo y ese modelo es lo que nos ha llevado hasta ahora. Y el problema es que seguimos, o sea, el problema en Canarias no es lo que pensamos, sino cómo pensamos también. Y seguimos pensando de la misma forma según estoy viendo yo las reacciones de los políticos y de los empresarios. Se les dice, Alemania dice, vamos a prohibir que vayan a España los alemanes. ¿Qué dicen los empresarios? Esperamos que el mercado se recupere. Digo, ¿tú tienes falta de comprensión lectora o qué? O sea, te está diciendo una cosa y tú estás esperando. O sea, sí, yo lo de la solvencia lo entendí. Fue usted muy sutil. Evidentemente yo creo que Canarias tiene un marco jurídico, un marco fiscal y un marco económico y político que es absolutamente contraproducente y que no nos deja desarrollarnos. Y mientras no le metamos mano a eso, lo único que vamos a hacer es, tenemos la columna picada, y lo único que estamos haciendo es encalándola y pintándola, pero van a seguir saliendo grietas, ¿no? Es un problema de modelo y hay que repensar, y es muy, muy difícil hacerlo ahora, porque la gente lo que quiere son soluciones ya.
Pero si vas a seguir haciendo lo mismo, si vas a seguir parcheando, no vas a solucionar nada y vamos a llegar a esa Canarias vacía que comentabas tú antes. Carmelo González dice, brillante, ¿quién es este señor que no lo conozco? Pues hablamos con Ancor Dorta, que es una persona que conoce muy bien la economía en Canarias y que, por cierto, lleva muchísimo tiempo abogando por una independencia económica en nuestro archipiélago. Desde ese punto de vista yo quiero preguntarle, porque claro, el motor del turismo está claro, hemos hablado de él. En 2008 ponía usted el foco en lo que sucedía con un sector como el sector de la construcción, la obra en general, que mandó a más de 1.200.000 personas al paro en nuestro país. ¿Es usted partidario entonces de que las administraciones inicien un plan de obras para generar actividad y empleo o mejor el bono social? Porque está ahora mismo hasta ese dilema. Lo estamos viendo, mira, en el Cabildo de Tenerife ahora mismo se está presentando una rueda de prensa en la que vemos, por cierto, curioso que en el Cabildo de Tenerife, me pasan una fotografía, veo que está el señor Pedro Martín en el medio, por otro lado veo que está el señor Enrique Arriaga, que es vicepresidente del Cabildo, y si yo no me equivoco, estoy pendiente de confirmarlo, yo juraría que les acompaña en el atril una representante de Podemos en el Cabildo de Tenerife. Lo digo porque esa fotografía sería significativa desde el punto de vista de que el presidente Pedro Martín siempre ha defendido que Podemos no está gobernando en el Cabildo de Tenerife y sin embargo los vemos hoy presentando un plan vinculado a Podemos, teniendo Podemos, digamos, cuota como si estuviera en el gobierno. Y si Podemos Canarias en el Cabildo dice, las obras de rasfalzado en las carreteras de Tenerife no son prioritarias en estos momentos, María J. Belda, al Cabildo de Tenerife, podría reinvertir estas cuantías en planes a medio y largo plazo, como potenciar los proyectos de movilidad sostenible. Y por otro lado, ya hemos escuchado al Gobierno de Canarias hablar de ese bono social. Y claro, yo quisiera preguntarle a usted, ahora mismo en Canarias hay 207.000 personas en paradas antes del COVID, se le añaden más de 200.000 en los ERTE, estamos rozando prácticamente 500.000 personas en situación de paralización de empleo, cuando la economía pública, es decir, lo que son los ERTE, y por eso le preguntaba antes, no sigan inyectando dinero a la gente, ¿nos vamos a quedar solo con un bono social? ¿Eso sería lo adecuado? ¿Ese es el futuro de Canarias? A ver, aquí hay dos campos, y yo creo que los dos campos están equivocados, ¿vale? Está el campo de decir hay que fomentar la construcción y hay que alicatar hasta las cañadas del Teide, hay que hacer carreteras, pero hay una cosa que se llama la productividad marginal del gasto, la productividad marginal de la deuda. Es decir, cada euro de deuda, cada euro de gasto en infraestructura adicional repercute en menos de €1 y cada vez menos de incremento del Producto Interior Bruto. Te pongo un ejemplo. Si de Santa Cruz a La Laguna no hay carreteras, tú haces una carretera y eso tiene un impacto enorme. Pero si de Santa Cruz a La Laguna ya hay una carretera y haces una segunda, el impacto es menos. Si haces 3, si haces 5, cada vez el impacto es menos. Si te estás gastando dinero, pero ese dinero no tiene productividad. Que es lo que ha pasado hasta ahora. Nos hemos gastado dinero que si en movilidad social, que si en discurso de género, que si tal. Eso no genera productividad, eso no genera valor añadido, eso no genera, más allá del gasto inmediato, no genera soluciones a la gente para que pueda trabajar y ser independiente financieramente. ¿Qué queremos? Un modelo como la Gomera, y discúlpame por poner el ejemplo, donde no, adelante. La gente está medio año en paro y el otro medio año con los planes de empleo del Cabildo, 5 personas pintando un stop. Esa es la Canarias que queremos. Vale. A mí no me sirve la construcción. ¿Vale? No me sirve tener un modelo que siga depredando el suelo y el medio ambiente, ¿vale? Para enriquecer solamente a 4 y no solucionar los problemas. Hay un problema inmediato que hay que solucionar y evidentemente un bono social, la gente tiene que comer todos los días, pues hay que ayudar a la gente que ahora mismo no tiene. Pero por el otro lado tenemos a los de siempre diciendo los de siempre, la patronal que hay que construir y los de izquierda que no, que tenemos que coger el sector primario y la Canarias hippie. Pues ni uno ni lo otro, porque si el futuro de Canarias es volver a coger el sacho o tener cada uno 6 cabras, pues mira, somos 2 millones de habitantes, necesitamos 18 millones de cabras. ¿Dónde las ponemos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, hay que perfectamente. Hay que repensar. Eso también depreda lo que sería el ambiente, el entorno, ¿eh? Los 18 millones de cabras, digo. Evidentemente. Y eso que sé cada uno, ¿no? Evidentemente. Una de las cosas que tenía que haberse hecho en el 2008 es aprovechar realmente el gasto en investigación y desarrollo y los fondos europeos que fueron destinados a ese tipo de actividad. Pero ¿qué se hizo? Se hicieron chiringuitos
donde comían 4 sin ningún tipo de resultado, sin ningún tipo de productividad. Te vas a las líneas de investigación de la universidad, 3/4 de lo mismo. ¿Cuál ha sido la productividad social de ese gasto? Ninguna. Pues ahora vamos a pagar las consecuencias. Ancor Dorta, se nos acaba el tiempo. Te dejo ya para la última intervención, pero vamos a seguir contando contigo, para dar una visión y sobre todo una nueva construcción de una Canarias quizás más autosuficiente, que es lo que estamos demandando que nos falta. La pregunta sencilla la que quiero hacerte. ¿Esta crisis va a ser peor que la del 2008? Lo digo porque como todos tenemos en la memoria lo que ha pasado entre el 2008 e incluso todavía en tiempo actual, 2020, antes de que llegara la crisis del coronavirus, no habíamos salido del todo. ¿Esta va a ser peor? Yo creo que sí. Respondido queda. Por favor, acábame con un mensaje de algo de esperanza para la gente que nos está viendo. Bueno, la esperanza es que hay que cuidar, no sé, tío, de verdad que no sé decir. Somos un pueblo trabajador, somos gente noble. Llegado el momento cuando nos toque arrimar el hombro a la sociedad civil, que ya no hablo de la actividad empresarial, yo creo que tendremos capacidad para seguir creando una Canarias mejor y quizás con esto la parte positiva de la COVID sea el conocimiento que nos pueda dar de nuestras deficiencias. Yo creo que la parte positiva es eso, el autoanálisis de nuestras deficiencias, el volver a cohesionarnos como pueblo, el volver a tener seguridad en nosotros mismos, como tenían nuestros abuelos, que eran capaces durante la posguerra, fueron capaces de soportar tiempos muy duros. Pues yo creo que eso es la parte positiva que tenemos que sacar de lo que nos viene. Tengo tantas cosas que preguntarte porque si me lo pones así tendríamos que hablar también de los valores, pero no tengo tiempo hoy. Los valores me refiero que tenían nuestros abuelos y los que tienen la sociedad de hoy, porque fíjense, hoy en día lloramos a los bisabuelos que estuvieron en guerra, de las dos partes, porque aquí siempre ha habido dos Españas, la de un lado y la del otro, cuando sin embargo no nos quejamos de no poder enterrar, por ejemplo, a nuestros padres, que hay gente que está desgraciadamente sufriendo eso en el 2020. Correcto. Sí, lo sé. Gracias por acompañarnos. Seguiremos contando contigo, Ancor. Un placer haberte conocido y gracias por tu conocimiento, de verdad. Gracias por invitarme. Mira, por aquí dice Sonia Marrero López, muy interesante, brillante. Juan Carlos Suárez dice, mucha suerte para este caballero y que salga todo bien. Así que nada, como ves, hay mucha gente interactuando en redes sociales. Gracias.